Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 86. Distancias. Hoy hizo buen tiempo. Las personas que habían estado confinadas en sus casas durante días finalmente estaban saliendo a la calle. Cafetería Anteiko. Denley. La puerta se abrió y un hombre con el pelo morado, vestido con un traje rojo brillante, extendió los brazos y respiró hondo. ¡Qué maravilloso aroma! El hombre parecía ebrio, como era de esperar, este lugar es realmente relajante. Piérdase. Sin previo aviso, una pierna salió disparada desde atrás. ¡Ojo! Antes de que el hombre pudiera siquiera gritar, se convirtió en una mancha borrosa y se estrelló violentamente contra la pared opuesta. Akuto entró en la cafetería con las manos en los bolsillos. No te interpongas en mi camino, insecto colorido. Akuto-kun. Señor, ¿se encuentra bien? Kaneki-kan se apresuró a ayudar al hombre de cabello morado a levantarse mientras recogía la vajilla rota. En su prisa, se cortó accidentalmente el dedo con un fragmento. Silbido. Tsukiyama Suu, que miraba a Akuto con furia y los dientes castañeteando, de repente percibió un aroma increíblemente suave. Esto es. Tsukiyama Suu siguió el rastro del olor hasta la mano de Kaneki-ken, el olor que emanaba de la herida lo hizo temblar. ¡Qué aroma tan maravilloso! Tsukiyama Suu sacó inmediatamente un pañuelo para limpiar la sangre de Kaneki-ken, diciendo de manera caballerosa. ¿Estás bien, muchacho? Ah. Yo, estoy bien. En ese momento, Touka, Irin y Yuki y Koma Enji apretaban las comisuras de sus labios, con la voz temblorosa mientras hablaban. Akuto-kun, no puedes simplemente atacar a los clientes de la tienda. Sí, qué grosero. Sus palabras contradecían por completo sus expresiones. Parecía que estaban disfrutando muchísimo del espectáculo. Llegados a este punto, a Tsukiyama Suu ya no le importaba Akuto, estaba mucho más interesado en Kaneki-ken. Ese suave aroma era más delicioso que cualquier comida que hubiera probado jamás. Reprimiendo el impulso de comerse a Kaneki-ken en ese mismo instante, Tsukiyama Suu se levantó y se sacudió el polvo. ¿Cómo te llamas, muchacho? Soy Tsukiyama Suu. Tan extravagante. Oye, Touka, una cola. Maldito seas. Touka, que hacía un momento se había estado riendo entre dientes, perdió la sonrisa de inmediato. Mientras bebía su refresco, Akuto vio marcharse a Tsukiyama Suu. Había venido a ver al gerente, pero este no estaba ese día. En cuanto a Akuto, Tsukiyama Suu no se atrevió a dedicarle una segunda mirada. Había oído hablar de Akuto por su padre, solo que la rabia lo había cegado hasta ese momento. Poco después de que Tsukiyama Suu se marchara, la puerta del segundo piso se abrió y salió una niña pequeña con el pelo castaño. Inami. Touka se acercó rápidamente y acarició suavemente el cabello de Inami. Justo cuando Inami estaba a punto de hablar, sus pupilas se contrajeron en el instante en que vio a Akuto y rápidamente se escondió detrás de Touka. Touka miró a Akuto, luego se arrodilló y le dio una palmadita en la cabeza a Inami. No te preocupes, no tiene malas intenciones. En ese instante, la mirada de Akuto se desvió hacia otro lado, asustando a Inami hasta que soltó un grito mientras subía corriendo de vuelta al segundo piso. Oye tú. Es solo una niña. Touka miró a Akuto con desaprobación. Akuto dejó su vaso de refresco y miró a Touka con expresión muy seria. Será mejor que te mantengas alejada de esa mocosa. No te dejes llevar por sentimientos innecesarios. Disculpen. Justo en ese momento, Ryoko, que había estado pasando desapercibida, bajó del segundo piso. Aunque sabía que Akuto era fuerte, aún así habló. Señor, ¿mi hija le ha ofendido de alguna manera?
Solo se podría decir que el amor de una madre la hace fuerte, incluso enfrentándose a alguien como Akuto, a quien sabía que no podía derrotar, se atrevió a levantarse y cuestionarlo. ¿Tu hija? Akuto se burló. Entonces tu labor como padre es un completo fracaso. Te voy a dar un consejo, sube ahora mismo, agárrala y dale una buena paliza hasta que suplique piedad, hasta que jamás lo olvide. De esa forma, podría seguir con vida. De lo contrario, no solo te matará a ti, sino que también matará a todos los que están aquí contigo. Akuto no mentía. Fue por el egoísmo de Inami que ignoró las advertencias de su madre para que fuera a buscar el rastro de su padre. Al final, condujo a su madre directamente a los brazos de los investigadores. No solo provocó la muerte de su madre, sino que Touka, buscando venganza por Ryoko, mató a un investigador e incluso intentó matar a Mado Kureo, quien acabó con la vida de Ryoko. Al final, Touka estuvo a punto de ser eliminada, y Inami tuvo un repentino aumento de poder en el momento crítico y mató a Mado Kureo. Matar a un investigador de primera clase, o potencialmente a un investigador asociado de clase especial. Eso es como remover un nido de avispas. Toda Anteiku estaba condenada por su culpa. ¡Qué lástima! Ni una sola persona de los presentes creyó lo que dijo Akuto. No necesito que te preocupes por la crianza de mi hija. No permitiré que vuelva a aparecer ante ti. Ryoko hizo una leve reverencia tras hablar y luego se dio la vuelta para subir las escaleras. Patético. Akuto se puso de pie, ya no había necesidad de venir a esa tienda. Tras arrojar algo de dinero sobre la mesa, Akuto abrió la puerta. Espero que la próxima vez que nos veamos, no estés en mi contra. No dudaré en matarte. Al salir de la cafetería Anteiku, Akuto se sentó en su coche y encendió un cigarrillo. Tenía un plan general en mente, pero le faltaba una persona clave. Si tuviera éxito. Entonces, los problemas que causó la mocosa de Inami afectarían todo el plan de Akuto. Aún tengo que matarla. Akuto ya les había advertido, si no le hacían caso, sería su problema. Si Inami se interponía en su camino, Akuto no se contendría. Últimamente no parece que esté pasando gran cosa. Volveré a mi mundo de origen de vacaciones, aquí hace un frío que pela. Akuto arrancó el coche y condujo a casa. Justo cuando aparcaba en el garaje, entrecerró los ojos de repente. ¿MMM? Al salir del coche, Akuto miró fríamente hacia la oscuridad que se extendía a lo lejos. Sal de ahí, o te garantizo que tú y la persona que viene detrás moriréis de una muerte muy fea. En ese momento, salió un hombre que llevaba una máscara con solo una boca dibujada, sin ningún otro rasgo facial. El líder solicita su presencia. Al oír esto, Akuto sonrió, con una mirada violenta en los ojos. Eto Yoshimura se está extralimitando, pidiéndome que vaya a verla. De acuerdo, entonces vamos a verla. Akuto apretó los puños. Justo cuando la intención asesina se apoderó de su corazón, una niña pequeña cubierta de vendas asomó la cabeza por detrás de una columna. Es broma. Señor Akuto, ha pasado mucho tiempo. Akuto miró fijamente a Eto Yoshimura durante un rato, luego encendió un cigarrillo y se sentó en el capó de su coche. ¿Qué es? Sé dónde están los dedos que buscas. Pero antes de decírtelo, quiero saber cuál es tu objetivo, señor Akuto. Al fin y al cabo, eres demasiado fuerte. Eto Yoshimura, comportándose como una niña de verdad, saltó ágilmente al techo de un coche cercano y se sentó, balanceando sus piececitos. Entonces, ¿por qué no me cuentas la tuya? Akuto sonrió, su rostro prácticamente deletreaba la palabra peligro. Bueno, en ese caso, será difícil llegar a un acuerdo. Eto Yoshimura saltó del tejado, se acercó a Akuto con las manos a la espalda y se inclinó hacia adelante para mirarlo. ¿Se puede confiar en el señor Akuto? Es realmente bastante preocupante. Akuto no estaba tenso en lo más mínimo, ni un solo músculo estaba siquiera ligeramente contraído. Era como si la persona que tenía delante no representara ninguna amenaza. Siempre puedes intentar dar el primer paso. Capítulo 87, no hay suficientes patatas. Bueno, da igual.
Eto Yoshimura se sentó junto a Akuto, con las manos apoyadas detrás de ella. ¿Por dónde debería empezar? Nosotros, el árbol Aojiri, somos una organización dedicada a encontrar una manera para que los ghouls puedan vivir legalmente. Más o menos, así es. Akuto no se molestó y giró la cabeza para mirar a Eto Yoshimura. Así que quieres crear un rey de los ghouls para que te lidere en las negociaciones con los humanos. Las pupilas de Eto Yoshimura se contrajeron visiblemente. No hay necesidad de estar nervioso. Para ser precisos, no me interesa en absoluto su ridículo plan. Eto Yoshimura se relajó poco a poco, inclinando la cabeza mientras miraba a Akuto. ¿Acaso el señor Akuto cree que voy a fracasar? ¿Por qué no me dices cuál es tu definición de éxito? Akuto extendió la mano y rodeó el cuello de Eto Yoshimura con el brazo, con un tono gélido. Si te matara ahora mismo, y luego matara a varios ghouls cada día a partir de ahora. A cambio del equilibrio, ¿estarías de acuerdo? El instinto de Eto Yoshimura fue negarse. Sin embargo, de repente se quedó paralizada. Ella lo entendió, Akuto le estaba advirtiendo. Incluso si lo lograra, ¿qué importa? Surgiría un rey de los ghouls, y juntos se rebelarían, derrocando a la CCG y al clan Wasu de los altos mandos. ¿Y luego qué? Los ghouls y los humanos son especies que, por naturaleza, se oponen entre sí. Comen cadáveres. Eto Yoshimura fingió ser tierna y se inclinó activamente hacia el abrazo de Akuto. ¿Estarías de acuerdo? No, eso no es importante. Akuto sonrió con impotencia. Incluso si algunas personas aceptaran darte sus cadáveres como alimento. ¿Cómo puedes estar seguro de que todos los ghouls estarían dispuestos a comer cadáveres? El cuerpo de Eto Yoshimura se tensó por un instante. Como ven, los humanos no están dispuestos a entregar los cadáveres de sus seres queridos a los ghouls como alimento. Y algunos ghouls no están dispuestos a comer cadáveres. Aunque vuestro supuesto rey pudiera reprimirlos durante unas décadas, ¿qué ocurriría cuando el rey muriera? La guerra continuaría, e incluso podría intensificarse debido a la opresión y el odio arraigados. Tus acciones no pueden cambiar nada. Eto Yoshimura permaneció en silencio durante 5 minutos completos. Entonces, señor Akuto, ¿tiene alguna idea? Si la apruebo, no sería imposible que yo fuera su mascota. Eto Yoshimura se inclinó hacia Akuto, con el rostro a menos de 3 centímetros del suyo. Los ojos de Akuto se dirigieron repentinamente hacia el único Kakugan carmesí de Eto Yoshimura. No me gusta que me amenacen. Eto Yoshimura se puso de pie y giró sobre sí mismo. El dedo está con el clan Wasu. Esta información proviene de un miembro misterioso del clan Wasu. ¿Sabe el señor Akuto algo sobre el clan Wasu? Eto Yoshimura seguía queriendo utilizar la información para manipular a Akuto. Arima Kisou, ¿verdad? Al oír que Akuto sabía de Arima Kisou e incluso de su colaboración, Eto Yoshimura bajó la cabeza con impotencia. Sinceramente, el señor Akuto sabe muchísimo. En ese momento, Akuto estaba realmente eufórico. No se esperaba que el dedo cayera en sus manos de forma tan inesperada. Y no entraba en conflicto con sus planes anteriores en absoluto. Sí tengo un plan, pero mi objetivo es el dedo. Esto no entra en conflicto con tus objetivos, así que sé mi mascota y te ayudaré a resolver tu problema. También te llevaré a ver un mundo mucho más grande. Eto Yoshimura miró fijamente a Akuto. Tras respirar hondo unas cuantas veces, Eto Yoshimura sonrió de repente. Imposible. Aunque el señor Akuto es muy poderoso, no es suficiente. Las patatas fritas no son suficientes. Akuto encendió un cigarrillo, con la mirada vacía, como un charco de agua estancada. Entonces vuelve cuando creas que tengo suficientes fichas. Ese día no estará muy lejano. Hasta que te mate, puedes buscarme cuando quieras. Entonces es una promesa. Eto Yoshimura se despidió de Akuto con la mano. Haré todo lo posible para que el señor Akuto no me mate. Entonces Eto Yoshimura se marchó dando saltitos. Unas horas más tarde, en el mundo de Miko. Después de clase por la tarde, Miko y Hana salieron del colegio cogidas del brazo, charlando y riendo.
Desde que aprendió a luchar, Miko ya no le tenía tanto miedo a los espíritus malignos, aunque no pudiera vencerlos, podía escapar. Así que su vida se había vuelto mucho más fácil. Sin embargo, ocasionalmente aún se podía apreciar una expresión de melancolía en el rostro de Miko. ¡Guau! ¡Qué coche tan bonito! Increíble. Nunca había visto un coche así. Parece carísimo. Los estudiantes en la puerta de la escuela estaban inmersos en una animada conversación. Por alguna razón, el ritmo cardíaco de Miko se aceleró gradualmente. Miró hacia la puerta de la escuela, pero había demasiada gente como para ver algo. El paso de Miko se fue acelerando gradualmente y antes de darse cuenta, ya estaba corriendo. Miko. Espérame. Miko se abrió paso entre la multitud, jadeando. Al ver el rostro familiar apoyado en el coche, las lágrimas brotaron de inmediato. Akuto-kun. Miko corrió todo el camino y luego saltó sobre Akuto, abrazándolo como un koala. ¿Por qué llegaste tan tarde? Ni siquiera pude contactarte. Vámonos a casa. Akuto dejó a Miko en el suelo. MHM. El coche de lujo se alejó a toda velocidad. Hana quedó desconcertada, inmóvil como una estatua, mientras mantenía el gesto de extender la mano para llamar a Miko. Esa noche, la familia Yotsuya preparó un banquete y toda la familia se sentó a la mesa. Akuto-kun, ¿tu viaje fue un éxito? Estuvo bien, aunque me encontré con algunas cosas problemáticas. Mientras Akuto hablaba, sacó varias cajas de regalo y las entregó. Estos son recuerdos. Touko abrió la suya y encontró un juego completo de joyas de oro con una artesanía exquisita. Kyosuke poseía una colección completa de libros de literatura clásica y el rostro del pequeño se ensombreció visiblemente. El regalo de Miko era más especial, un maletín. Akuto, esto es. Una kinke, un arma especial. Está hecha con las extremidades de los ghouls y puede adaptarse completamente a tu fuerza. Las fortalezas tanto de Miko como de Akuto eran demasiado aterradoras. Las armas comunes no podían resistir su poder en absoluto. Pero una kinke apenas podía utilizarse. Este no tiene cerradura de huella dactilar, se abre pulsando un botón. Miko lo pulsó con curiosidad, y al instante siguiente, salió una larga hoja que emitía un brillo carmesí. La hoja era muy larga, alcanzando unos 170 centímetros, y relativamente estrecha, lo que la hacía muy adecuada para el uso de Miko. Esto es. Miko lo balanceó varias veces con curiosidad y le resultó muy útil. ¡Wow! ¡Qué arma tan genial! Hermano. Yo también quiero uno. Kyosuke, deja de hacer el tonto, aún eres demasiado joven. Miko presionó la cabeza de Kyosuke y guardó el arma sonrojándose. Me gusta mucho. ¿Pero de verdad existen los ghouls en el lugar al que fuiste? ¿Qué es eso? Kyosuke asomó la cabeza. Akuto dio una explicación informal y luego subió a la casa de Tozuka. El recuerdo de Tozuka también era una kinke, pero se trataba de una koukaku con capacidades defensivas muy sólidas. Como mínimo, las armas de fuego y los cañones comunes de este mundo no serían capaces de destruirlo. Tozuka se conmovió tanto que derramó lágrimas y juró lealtad repetidamente. Akuto no tenía prisa por regresar, prefiriendo descansar aquí. Mientras tanto, en el mundo de los ghouls. Mado Akira había buscado a Akuto muchas veces, pero no lo había visto por ninguna parte. El coche seguía en el garaje subterráneo, pero la persona ya no estaba. Esto preocupó bastante a Akira, pero desafortunadamente no pudo contactar con él. En la cafetería, tal como dictaba la trama, Tsukiyama Suu atrajo a Kaneki-ken con la intención de comérselo. Sin embargo, tras descubrir que Kaneki-kan era un ghoul tuerto, se arrepintió. No quería compartir semejante manjar. Así que, al final, dejó que Kaneki-kan regresara. Durante este tiempo, cabe mencionar que una mujer humana encontró a Kaneki-ken, quien buscaba el paradero de Nishio Nishiki. Capítulo 88. Rescatando a su mejor amigo. Kaneki-ken dudó varias veces, pero finalmente solo le dijo a la mujer que Nishio Nishiki había muerto. Siguió un periodo de días tranquilos. Los ghouls de Anteiku no creyeron las palabras de Akuto.
Seguían manteniendo una relación muy estrecha con la familia Fueguchi. Kaneki Ken y Touka eran incluso tan cercanos a Inami como hermanos de verdad. Posteriormente, Tsukiyama Suu volvió a poner sus ojos en Kaneki Ken. En la obra original, Tsukiyama Suu debería haber secuestrado a la novia de Nishio Nishiki para atraer a Kaneki Ken. Pero el problema era que Nishio Nishiki estaba muerto. Esto provocó una desviación en la trama. En esta ocasión, el objetivo de Tsukiyama Suu iba dirigido directamente al mejor amigo de Kaneki Ken y de Yoshinaga-chika. Al enterarse de que su querido amigo había sido secuestrado, Kaneki Ken y Touka partieron inmediatamente para rescatarlo, con el único objetivo de arrebatarle a Hyde de las garras de ese obsesivo ghoul. En el lugar del enfrentamiento, un deseo casi frenético brotó de la mirada de Tsukiyama Suu, se lamió los labios y anunció su retorcido plan con una voz cargada de morbosa excitación. Quiero verte con mis propios ojos, Kaneki-kan, devorando a tu mejor amigo. Después de que te trague esta desesperación y culpa, saborearé cada parte de ti, pedazo a pedazo. Pero en ese momento, Kaneki-ken casi no tenía poder de combate y su Kagune ni siquiera había despertado. Ante la implacable presión de Tsukiyama Suu, apenas pudo proteger a Hyde que se encontraba detrás de él y sus contraataques parecían débiles y poco efectivos. Toda la responsabilidad recayó sobre los hombros de Touka. Apretó los dientes, luchando desesperadamente impulsada por su obsesión con sus compañeros, golpeando alternativamente con sus puños y su Kagune, pero aún así fue cayendo gradualmente en desventaja. La fuerza de Tsukiyama Suu ya era formidable, y ahora se veía reforzada por sus retorcidos deseos. Pronto aparecieron varias heridas en el cuerpo de Touka, su respiración se aceleró cada vez más y la batalla se volvió excepcionalmente difícil. En este momento, al borde de la desesperación, los lazos que recorrían todo el anime finalmente desempeñaron un papel insustituible. Al ver a Touka herida, un destello de determinación cruzó los ojos de Kaneki-kan. De repente, agarró la muñeca de Touka y acercó su hombro a la boca de ella, con voz ronca pero firme. Touka, dame un mordisco para recuperar tus fuerzas, sin duda salvaremos a Hyde. Touka se quedó atónita, con vacilación y lástima reflejadas en sus ojos. Pero al ver la mirada inquebrantable de Kaneki-kan y divisar a Hyde, aún inconsciente, no muy lejos, finalmente apretó los dientes y mordió con fuerza. Esta escena desató por completo la furia de Tsukiyama Suu. El ingrediente con el que soñaba en realidad se había ofrecido a otra persona. Esta obsesión profanada lo volvió loco al instante, sus ataques se volvieron más caóticos, pero también llenos de puntos débiles. Touka aprovechó esta oportunidad fugaz. Recuperando rápidamente sus fuerzas con la energía obtenida de Kaneki-ken, su Kagune surgió repentinamente y se estrelló contra Tsukiyama Suu con un golpe de toda su fuerza. Tras un fuerte golpe, Tsukiyama Suu se tambaleó y cayó al suelo, perdiendo temporalmente su capacidad de resistencia. Sin embargo, justo cuando los dos respiraron aliviados y quisieron ayudar a Hara a levantarse, de repente, se les presentó un problema enorme. Hide Yoshinaga-chika se había despertado en algún momento y miraba con los ojos muy abiertos, con la mirada perdida, a la herida Touka, cuyo Kagune aún no se había retraído por completo, y al inestable Kaneki-ken, cuyo hombro todavía mostraba marcas de dientes. Hablando de eso, durante el rescate de hace un momento, Touka y Kaneki-kan habían estado gritando sobre amigos y lazos durante un buen rato para animarse mutuamente y fortalecer su determinación, pensándolo ahora. En realidad fue algo irónico. De hecho, no hacían falta palabras, a menos que uno fuera un tonto, ver esa escena les haría deducir que no eran personas comunes y corrientes. Pero el cerebro de Touka pareció sufrir un cortocircuito al instante. Un problema acuciante la atormentó. Vinimos aquí para salvarlo, pero ahora ha visto nuestras formas de ghoul. Para evitar que nos descubran y por la seguridad de todos, tengo que matarlo. Su mirada se fue volviendo gradualmente compleja, con lucha y compasión, pero también con un atisbo de crueldad por haber sido empujada a un callejón sin salida. Lentamente, levantó y desplegó su ukaku. En ese instante, Kaneki-kan bloqueó a Hide Yoshinaga-chika sin dudarlo, protegiendo a su mejor amigo con la espalda y mirando a Touka con una mirada firme. Touka. Él es mi mejor amigo.
Quítate de en medio. Kaneki, vine a salvar a alguien, pero si el precio son los demás en Anteiku, no puedo quedarme de brazos cruzados. Kaneki-kan tragó saliva con nerviosismo. Touka, no es que no haya humanos que conozcan nuestras identidades. La novia de Nishio Nishiki conoce su identidad. El señor Akuto también es humano. Touka, te lo ruego, déjalo ir. Las palabras de Kaneki-kan fueron como un balde de agua fría que despertó a Touka de su obsesión. Observó la figura de Kaneki-kan protegiendo a Han. Al mirar a Kaneki, que lloraba como un bebé, la crueldad en sus ojos se fue desvaneciendo gradualmente, transformándose en fastidio. Un hombre adulto lloriqueando así, es realmente repugnante. Oye, recuerda esto, si le cuentas a alguien sobre alguno de nosotros, te mataré yo mismo. El asunto parecía haber llegado a una resolución satisfactoria. Sin embargo, las malas noticias ya eran irreversibles. Hideyoshi Nagachika no solo estaba despierto, sino que también había visto sus formas y escuchado su conversación completa. Sabía perfectamente que su mejor amigo, Kaneki-kan, se había convertido en un ghoul hacía mucho tiempo, algo que hasta entonces solo había existido en rumores. Termina rápido. Touka se dio la vuelta y se fue. Kaneki-kan y Hideyoshi Nagachika intercambiaron una mirada, el ambiente era muy tenso. Had. No hace falta que digas nada, Kan, Hideyoshi Nagachika sonrió débilmente. Sé que debes tener tus razones. Seguimos siendo amigos, ¿no? La reacción de Had dejó a Kaneki, que estaba preparado para explicarse, atónito por un momento, y luego asintió con la cabeza profundamente. Después, los dos salieron del restaurante de Tsukiyama Zoo y cada uno siguió su camino. Ambos sabían en sus corazones que sus oportunidades de encontrarse en el futuro serían escasas y distantes entre sí, y mientras tanto. Mado Kureo y Koutaro Amon siguieron las pistas y encontraron al padre de Inami, quien fue asesinado por Jason. Los dos intercambiaron mensajes brevemente con Jason, pero finalmente Jason logró escapar. La CCG recuperó el cuerpo del Dr. Fueguchi. Al mismo tiempo, ambos obtuvieron pistas sobre la señora Fueguchi y Inami Fueguchi. Una semana después de este incidente, Akuto finalmente regresó tranquilamente al mundo de los ghouls. Al abrir los ojos de nuevo, Akuto ya estaba acostado en su propia cama. Tras bostezar, Akuto abrió la puerta y salió. En ese instante, las 7 u 8 personas que estaban afuera quedaron atónitas. Incluido Akuto. Esperen, ¿qué hacen todos en mi casa? Akuto miró con atención y descubrió que la sala estaba llena de inspectores y Akira también estaba allí. Akira y los alumnos de los inspectores también temblaron. Espera, ¿por qué saliste de ahí? Mado Akira también estaba estupefacto. Acababan de revisar las habitaciones, e incluso las ventanas estaban cerradas con llave desde dentro. ¿Cómo apareció esa persona desde allí? El ambiente se congeló por un instante. Ejem. Lo han encontrado, ustedes regresen primero. Después de que Mado Akira despidiera a los inspectores desconcertados, se dirigió rápidamente a la ventana de la habitación. Tras comprobar que la ventana estaba cerrada con llave, frunció aún más el ceño al darse la vuelta. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué estuviste haciendo durante el mes que desapareciste? Una serie de preguntas brotaron de su mente, reflejando las dudas y la irritabilidad que había acumulado durante un mes. Durante ese mes, ella había llevado a cabo su trabajo paso a paso en la superficie, pero en privado no podía evitar buscar sus rastros, incluso utilizando el poder del CCG y la comisaría de policía. Capítulo 89. La profecía de Akuto se cumple. Me fui a casa un rato. Akuto abrió la nevera, sacó 2 botellas de Coca-Cola y le lanzó una a Akira. Sí, también está esto. Akuto arrojó una bolsa. Un recuerdo. La mente de Akira era un caos. Se sentó cerca, mirando a Akuto y luego a la bolsa de papel que tenía en la mano. Tras pensarlo un momento, lo abrió. Dentro había un teléfono, exclamó Akira, atónita. Al abrir la caja y ver el teléfono futurista, que ni siquiera tenía un solo botón en la pantalla, quedó completamente estupefacta.
La mayoría de los teléfonos hoy en día tienen botones. Incluso los teléfonos de gama más alta tenían un botón de inicio debajo de la pantalla. Una pantalla perfecta, una cubierta trasera lisa. Todo el teléfono desprendía una sensación de tecnología totalmente ajena a la época actual. Hakuto no se sorprendió en absoluto por la sorpresa de Akira. Al fin y al cabo, los dos mundos estaban separados por unos 10 años. En la era de la explosión de los productos electrónicos, cada año traía consigo cambios vertiginosos. Akira lo encendió torpemente. Tras completar la configuración siguiendo las instrucciones, abrió inmediatamente la página de ajustes del teléfono. Cuando vio que la versión del sistema era de agosto de 2018, tragó saliva con dificultad. ¿Puedes viajar en el tiempo? No. Al oír la respuesta de Hakuto, Akira había dado un suspiro de alivio cuando lo oyó explicar con indiferencia. Viajo a través de mundos, no del tiempo. Eso es incluso peor que viajar en el tiempo. De acuerdo. Hakuto no quería perder mucho tiempo con este asunto. Sacó una llave y se la lanzó a Akira. Esta es la clave. No fuerces la cerradura la próxima vez. Sus dedos atraparon instintivamente la llave. Sintió una fría sensación metálica, aún impregnada del calor corporal de Hakuto. Las pupilas de Akira se contrajeron al instante y las puntas de sus orejas se pusieron de un rojo brillante en un abrir y cerrar de ojos, mientras el calor se extendía a sus mejillas. ¿Quién forzó la cerradura? Apretó la llave con fuerza, con los nudillos blancos. Su tono era urgente y cortante, denotando un pánico evidente. Fue el inspector quien lo rompió accidentalmente mientras revisaba la escena. No tengo nada que ver con eso. Argumentó con el cuello rígido, pero sus ojos no se atrevieron a mirar directamente a Hakuto, desviando rápidamente la mirada hacia otro lado en un intento de ocultar su culpa. Había traído a un inspector para que derribara la puerta porque no había encontrado a Hakuto en un mes y temía que estuviera en peligro. Ahora, con la llave en la mano, sintió como si su pequeño secreto hubiera quedado al descubierto. Estaba tan avergonzada y enfadada que deseaba poder esconderse en algún lugar. Hakuto observó su comportamiento hipócrita, la diversión en sus ojos era imposible de ocultar y su tono era burlón. Investigadora de segunda clase Mado, no es un delito decir que estaba preocupada por mí. No lo era. Akira alzó la voz de inmediato, pero eso solo hizo que su falta de confianza fuera más evidente. Guardó la llave en su bolsillo como si temiera que se la arrebataran, con las mejillas pálidas tensas. ¿Quién quiere tu llave? La guardo para ti por ahora, así no tendré que molestarme la próxima vez que venga a buscar pistas. Murmuró para sus adentros, ¿cómo es que este tipo lo sabe todo? Con la llave en la mano, ¿no se volvería su relación muy extraña? Pero las palabras que salieron de su boca fueron excusas forzadas, no se atrevió a decir devuélveme la llave. Le dirigió a Hakuto una mirada fulminante. Me preocupaba que murieras en casa y que el olor a putrefacción afectara a todos los demás. Si te atreves a desaparecer de repente otra vez, usaré esta llave para sacar todo de tu casa, así que te quedarás sin hogar cuando regreses. Dicho esto, Akira guardó el teléfono y salió apresuradamente de la casa de Hakuto. Era como si un perro la persiguiera. Afuera, caía una llovizna. Hakuto conducía por las calles. Había miembros de la CCG por todas partes. Sostenían carpetas y las cotejaban una por una con los peatones que pasaban por la calle. Mientras tanto, en la cafetería Anteiko. Mamá, me he aprendido todas las palabras de este libro, exclamó Inami emocionada, mostrándole todo a Ryoko. Quiero memorizar aún más palabras para poder darle una gran sorpresa a papá. Y mamá, el cumpleaños de papá se acerca, ¿verdad? Quiero. Ryoko miró a Inami con ternura y le preguntó, ¿quieres comprar un libro para regalárselo a tu padre? Sí. Inami asintió con fuerza. Ryoko dudaba un poco, ya que las cosas no pintaban bien últimamente. Sin embargo, al ver la mirada expectante en los ojos de Inami, accedió. Entonces, dentro de un rato vamos a la librería a comprar un libro. Bueno. Madre e hija salieron de la mano,
Llegaron a la librería más cercana, compraron el libro para el padre y se marcharon. Afuera seguía lloviendo. Mamá, Kaneki ni dice que a esto se le llama aguacero. Kaneki sabe muchas cosas. Ryoko abrió su paraguas y, con una sonrisa, condujo a Inami de vuelta por donde habían venido. Sí. Ni siquiera papá lo sabe, así que Inami sabe cosas que papá no sabe. ¿No es impresionante? Inami estaba muy emocionada, saltando entre los charcos mientras avanzaba. Hace mucho que no salgo con mamá. Ryoko, que estaba sonriendo, se quedó paralizada de repente. No muy lejos, dos palomas blancas sostenían documentos e inspeccionaban a los transeúntes uno por uno. Ryoko vio desde la distancia que las cosas que había en esas carpetas eran fotos de la ropa que ella y Inami usaban a diario. Lady Ryoko inmediatamente tiró de Inami y comenzó a caminar en dirección contraria. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá se acordó de repente de que tengo algo que hacer. El comportamiento anómalo de ambos llamó inmediatamente la atención del CCG. Sin embargo, la multitud era densa y estaba lloviendo, por lo que todos caminaban bastante rápido. Inami y Ryoko rápidamente se distanciaron de las palomas blancas de la CCG. Justo cuando Ryoko suspiró aliviada, Inami se detuvo de repente. ¿Inami? Ryoko miró a su hija con asombro. Las palomas blancas seguían intentando abrirse paso entre la multitud. Si no se marchaban ahora, no podrían escapar. Pero Inami respiró hondo y dijo con alegría, «Es papá». Dicho esto, Inami ignoró los intentos de Ryoko por detenerla, se soltó de la mano de Ryoko y comenzó a correr despavorida. Inami. Espera. Ryoko estaba frenética, persiguiéndola. Espera. Inami. Vuelve. Ryoko vio a Inami correr cada vez más rápido, con el corazón tan ansioso como una hormiga en una plancha caliente. Pronto, Ryoko se vio obstaculizada por los transeúntes apresurados, mientras que Inami corría cada vez más rápido, gritando papá. Inami. Es peligroso. Regresa. Ryoko ni siquiera se molestó en recoger su paraguas, y siguió tropezando detrás. En ese momento, Inami se metió en un pequeño callejón. En el callejón, dos personas, una alta y otra baja, esperaban en silencio. Cuando Inami vio a los dos completos desconocidos y el aroma que pertenecía a su padre que emanaba de ellos, sus pupilas se contrajeron gradualmente. Inami. Ryoko llegó justo detrás de ella. Cuando vio a las dos personas de pie tras la cortina de lluvia, no muy lejos de allí, con los maletines en las manos, su corazón se fue helando poco a poco. Este olor, ¿qué es? Inami miró aterrorizada a las dos personas que tenía delante. En ese momento, la voz de Akuto no pudo evitar resonar en la mente de Ryoko. Este mocoso está claramente acostumbrado a ser testarudo. El tipo de mocosa que, por su propio egoísmo, acabará provocando la muerte de quienes la rodean. Entonces tu educación es un verdadero fracaso. Te voy a dar una sugerencia, sube ahora mismo, atrápala y dale una paliza tremenda. Golpéala hasta que suplique piedad, golélala hasta que jamás lo olvide. De esa forma, aún podrías vivir. De lo contrario, no solo te matará a ti, sino que todos los presentes morirán por su culpa. Los labios de Ryoko temblaron y su corazón latía con fuerza. Incluso se preguntó si, de haber escuchado a Akuto en aquel entonces, la situación sería diferente ahora. Pero ya era demasiado tarde para todo. La entrada al callejón también estaba bloqueada por dos palomas blancas. Con lobos al frente y tigres detrás.